Buenos días, ¿cómo están? Hola. No es que haya cambiado de voz, ¿ah? Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ariana, buen día, Pilar, Yuritsi, Maricielo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo con buenas vibras? Ok, perfecto. Muy bien chicos, entonces hoy voy a reemplazar a la profesora Claudia. No va a poder estar porque por fuerza mayor, ¿ya? Muy bien, entonces hoy día vamos a ver todo lo que es respecto a hidrocarburos aromáticos. La semana anterior hemos visto hidrocarburos alifáticos, hemos visto a los hidrocarburos de cadena abierta y de cadena cerrada, pero alifáticos. Hemos visto a los alcanos, alquenos, alqueninos y los de cadena cerrada, los cicloalcanos, los cicloalquenos. Hoy día vamos a ver los aromáticos y qué vamos a retomar de la semana 14. Los radicales, radicales vamos a seguir utilizándolos hoy y estos radicales se ordenan en orden alfabético, ¿no? Vamos a seguir utilizando los prefijos. En el caso de que la semana pasada, cuando una cadena tenía 5 carbonos, si era un alcano, terminaba en ano, si es un alqueno, en eno, si es un alquino, en ino. Hoy día, si es un alcohol, va a terminar en ol, ¿no? Porque 5 carbonos tendría el pentanol. Entonces, eso vamos a utilizar y también vamos a tener que necesitar los tipos de carbonos. Recordar que era un carbono primario, un carbono secundario, un carbono terciario y también el tipo de hibridación que tiene un carbono. Un carbono tenía 3 tipos de hibridación, un sp al cuadrado o un sp3, ¿ya? Entonces siempre el tema anterior o los temas anteriores nos van a ayudar a entender esta semana, por ejemplo. Vamos a empezar entonces con los hidrocarburos aromáticos. Cualquier cosa, ya saben, me avisan, ¿ya? Muy bien. El término aromático viene de que tienen olores característicos, son así olores muy fuertes, como en el caso del benceno, en el caso del naftaleno o naftalina, ¿no? La mayoría de nosotros ha olido la naftalina. Es un olor fuerte, penetrante, ¿no? No necesariamente tiene que ser agradable, ¿no? No necesariamente, particularmente para mí la naftalina no es un olor agradable, ¿ya? ¿Qué característica tienen los compuestos aromáticos? Una de las características de los compuestos aromáticos es que en este caso el benceno tiene 3 dobles enlaces alternados, ¿no? Quiere decir simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Pero no están en la misma posición, sino que los dobles enlaces se mueven, ¿ya? Se mueven. Y cuando los dobles enlaces se mueven, va a haber situaciones en que el benceno se le coloca una esfera en medio. Esta esfera en medio significa que el benceno o ese compuesto aromático presenta el fenómeno de la resonancia. Además, reemplaza los 3 dobles enlaces. Ya no es necesario que lo coloque. Ahora, todos los carbonos que están unidos al doble enlace en el benceno, todos son híbridos sp al cuadrado.
los 6 carbonos del benceno son híbridos sp al cuadrado. Ahora, el benceno y los aromáticos, ellos van a presentar reacciones de sustitución. Como sustitución, quiere decir que tiene 6 hidrógenos. Estos hidrógenos pueden ser reemplazados por radicales alquilos o radicales los alquenos, e incluso con grupos funcionales. Entonces, ellos van a presentar reacciones típicas de sustitución. Estos compuestos aromáticos son moléculas apolares, o sea, tienen simetría, ¿no? Si son moléculas apolares, en ellos predomina la fuerza London. El benceno es un compuesto aromático líquido. Entonces comprenderán que no podemos dejar destapado al benceno, porque debido a su molécula apolar, su fuerza tan débil que es el London, tiene alta presión de vapor. Es decir, fácilmente pasan de líquido a vapor. ¿Por qué? Porque su fuerza es débil. No es como, por ejemplo, los alcoholes, que hoy día vamos a ver que ellos tienen una fuerza fuerte, tienen el OH, puente de hidrógeno. Entonces, si tienen puente de hidrógeno, ya no es molécula polar, son moléculas polares. ¿Serán muy solubles en agua? Sí. ¿Y los aromáticos serán solubles en agua? De ninguna manera, ¿no? Insolubles en agua. ¿Por qué? Porque el agua es polar y ellos son apolares. Imposible. Pero sí serán solubles en solventes orgánicos. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, el éter, ¿no? Ahí serán solubles. Pero en el agua no. Para ser aromático debe cumplir con la regla de Hooker, donde nos dice que el número de electrones pi es igual a 4n más 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el benceno, enlace pi, tiene 3. Y si te preguntan electrones, por cada enlace pi hay 2. 2 por 3, 6. Entonces, esta regla de Hooker nos dice el valor de n puede ser 1, 2 o 3, un número natural para hacer un compuesto aromático. Entonces yo voy a reemplazar. Número de electrones pi, 6. 2 pasa a restar y 4 pasa a dividir y tengo el valor de n. ¿Cuánto es el valor de n? 1. Si n de 1 o vale 2 o vale 3, es un compuesto aromático. Por ejemplo, si nosotros tengo este compuesto, tiene dobles enlaces alternados. Entonces uno puede pensar, ¿no? Si tiene dobles enlaces alternados, siempre es aromático, doble, simple. Entonces no es así, ¿no? Por ejemplo, este compuesto, pi tiene 4, electrones pi tiene 8. Si utilizamos la regla de Hooker, electrones pi 8, 2 pasa a restar y 4 pasa a dividir. Este es el valor de n. Entonces el valor de n aquí, 3 medios. Y si n nos vale 3 medios, para ser aromático tiene que ser entero. Entonces no es compuesto aromático, ¿no? Entonces imposible que sea aromático. ¿Ya? Muy bien.
Aquí vamos a tener que concluir que el benceno tiene sus dos estructuras resonantes. ¿Qué era la resonancia? Los dobles enlaces se mueven, ¿no? Está aquí, luego está en esta posición. Está aquí, luego está aquí. Está aquí, luego está aquí. Y cuando él se empieza a mover otra vez, va a estar aquí, que regresa a lo anterior, ¿no? Entonces tiene dos estructuras resonantes. Nosotros no lo vemos en este líquido, que los dobles enlaces se mueven. No lo vemos. Pero sí sabemos microscópicamente que tiene ese movimiento de parte de los dobles enlaces. Entonces aquí, que ser aromático debe cumplir la ley de Hooker, donde nos dice que el número de electrones pi es igual a 4n más 2. Si n es un número natural, es aromático. Si no sale entero, no es aromático. Todos los carbonos, los compuestos aromáticos, ya sea del benceno, naftaleno y antraceno, todos son híbridos sp al cuadrado, presentan reacciones de sustitución. Las moléculas apolares tienen fuerza London, por lo tanto son insolubles en agua. Los aromáticos tienen el fenómeno de la resonancia, como tienen dobles enlaces, su geometría es plana, son cadenas cerradas, cíclicas o alicíclicas, insaturadas, ¿no? Puede ser ramificadas. Hay dos tipos de compuestos aromáticos. Cuando en la cadena principal solo hay carbonos y de estos carbonos salen los hidrógenos, se dice que esto es un aromático homocíclico. Pero si en la cadena principal, aparte de carbonos, hay otro elemento químico distinto a carbono, puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser azufre, estamos hablando de compuestos aromáticos heterocíclicos. El primero se llama pirrol y el siguiente se llama piridina. Entonces, ¿cuándo es un homocíclico? Cuando en la cadena principal solo hay carbonos. ¿Y cuándo es un heterocíclico? Cuando en la cadena principal, aparte de carbonos, hay otro elemento químico distinto a carbono. Puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser azufre, ¿ya? Entonces, el benceno y el naftaleno son aromáticos homocíclicos, ¿no? Ahora, les decía que el benceno, sus hidrógenos puede reemplazarlo por sustituyentes o radicales. Si va a sustituir un hidrógeno de los 6 que tiene el benceno, recibe el nombre de monos sustituidos. Si estos van a ser sustituidos por radicales o sustituyentes inorgánicos, entonces tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? Tenemos el bromobenceno, tenemos el nitrobenceno y tenemos el clorobenceno. Los tres son sustituyentes inorgánicos. Estos no son ramificaciones, ¿no? Para hacer ramificación tendría que tener la rama carbono, si nadie tiene. Muy bien. Así como hay monos sustituidos inorgánicos, también hay orgánicos. Por ejemplo, el primero es el metilbenceno. El segundo viene del etenil, ¿no? Él es el etenil. Este etenil pierde un hidrógeno, ahora es el radical etenil. Es uno de los radicales más utilizados de los alquenos. Etenil o vinil también se le dice. Entonces, él es el etenil. Y está el OH, es un hidroxibenceno. Entonces tengo al metilbenceno, al etenilbenceno o vinilbenceno y tengo al hidroxibenceno, ¿no? Metilbenceno, etenilbenceno, hidroxibenceno. Ahora, eso sería su nombre sistemático,
pero también ellos suelen tener un nombre común. El nombre común en el primer caso, cuando está el metil y el benceno, toda esa estructura es el tolueno. Y cuando está el estireno, ya dije, cuando está el etenil y el benceno, él es un nombre común que se le va a llamar estireno. Y cuando tenemos el OH con el benceno, su nombre común se le dice fenol. Entonces, cuando tú vas a nombrar como benceno, ningún sustituyente tiene jerarquía. Buscarás por dónde están más cerca y si son equidistantes elegirás el menor orden alfabético o por donde más sustituyentes hay. Pero si vas a querer nombrar al final con la palabra tolueno, con la palabra estireno, con la palabra fenol, sí o sí tu menor numeración para el caso del tolueno debe estar en el metil. Para el caso del estireno, la posición 1 debe estar en etenil. Y si vas a llamarle fenol, en el OH deben estar los menores localizadores. Si va a terminar en tolueno, en estireno, en fenol. Si es en benceno, no. Se dice metilbenceno. Ya si tiene dos sustituyentes, verás por dónde, o tres, verás por dónde está más cerca. Y si los sustituyentes son equivalentes, como lo hemos estado haciendo ya de la semana anterior, cuando eran equivalentes, elegíamos aquel que tenía el menor orden alfabético, ¿no? Por ejemplo, teníamos un alqueno. Por ambos extremos el doble estaba en el 1. No me ayudaba el doble. Y buscábamos por dónde está más cerca el sustituyente. Y encontrábamos que era equivalente. Teníamos, por ejemplo, un metil y por el otro lado un cloro. Entonces decíamos, ¿por dónde? El cloro, porque tiene el menor orden alfabético, por ahí enumerado. Ahora, la situación sigue siendo la misma también, ¿ok? Ojo con tu tolueno, con tu estireno y con tu fenol, ¿ya? Ojo ahí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí tres cosas diferentes, ¿ya? Miren, la primera, tenemos que nuestra cadena principal generalmente es la que tiene la mayor cantidad de carbonos. Entonces, el de rosadito es un propil. Se llamará propilbenceno. Y en el segundo, la cadena abierta tiene 7 carbonos y la cíclica tiene 6. Entonces, el benceno no va a ser mi cadena principal, va a ser la abierta. Ahí hay 7 carbonos. Si enumeras por donde más cerca está el benceno, que ya no es benceno, sino es un radical que se le llama fenil como radical. Entonces enumeras por donde más cerca está el fenil. Empiezas por arriba, ¿no? Entonces le dices 2-fenil, 7 carbonos, un alcano, 2-fenil etano. Ese es uno. La cadena que tiene más carbonos hemos elegido como cadena principal. En el siguiente caso, uno puede decir, la cadena que tiene más carbono es la del benceno, porque la abierta solo tiene 4. Pero ¿qué sucede? La abierta es y la cerrada es un hidrocarburo aromático. ¿Quién tiene mayor jerarquía? En este caso, la cadena abierta, la del alqueno. ¿Por dónde vas a enumerar? Por donde más cerca está el doble enlace. Eso está por la izquierda, ¿no? Agarras doble y agarras otra vez tu sustituyente fenil. Y enumeras así. Entonces, su nombre va a ser 1-fenil, como hay 4 carbonos, but, 1N. Entonces,
Ahora aquí, ya que estamos en orden de jerarquía, como vamos entrando a las funciones oxigenadas, el que tiene la máxima jerarquía es el ácido carboxílico, seguido por el éster, seguido por el aldehído, seguido por la acetona, seguido por el alcohol, seguido por el éter, seguido por el doble enlace, seguido por el triple enlace, seguido por el radical. Etil, metil, isopropil, terbutil. Entonces entenderás por qué la cadena más cortita tiene más jerarquía que todo el hidrocarburo que es el benceno, ¿no? Entonces, entre el doble y el sustituyente fenil, obvio, el doble tiene mayor jerarquía. Entonces, ese orden de las funciones oxigenadas y otras funciones de los hidrocarburos, eso tienes tú que tomar muy en cuenta. Porque la siguiente semana podemos ver funciones polifuncionales donde hay más de una función y entonces una predomina, ¿no? Y el resto que tiene menos jerarquía no, simplemente son sustituyentes nada más. Entonces hay que aprendernos el orden, la jerarquía, ¿ya? Ahí visualícenlo bien. Entonces estamos viendo los monosustituidos orgánicos del benceno. Pero en algunos casos, el benceno está siendo no de cadena principal, sino de sustituyente. ¿Okay? Ahora vamos a ver un mono, sino disustituido, donde dos hidrógenos del benceno son reemplazados por radicales o grupos funcionales. Por ejemplo, cuando los sustituyentes están en el 1 y en el 2, todos estos sustituyentes son metiles. Cuando los sustituyentes están en el 1 y en el 2, se suele utilizar prefijos, como el orto. Si está en el 1 y en el 3, el meta. Si está en el 1 y en el 4, el para. Y le podemos dar nombre sistemático. Dices 1,2 dimetil, porque hay dos. Y terminas en benceno. Aquí 1,3 dimetil. Y terminas en benceno. 1,4 dimetil y terminas en benceno. Ahora, también en lugar del 1, prefijo orto, puedes llamarle ortodimetilbenceno. En lugar del 1 y el 3, el prefijo meta. Metadimetilbenceno. Y el último, 1 y 4, prefijo para. Paradimetilbenceno. Entonces, también podemos nombrar cuando haya dos sustituyentes utilizando los prefijos orto, meta y para. Siempre y cuando estén en esas posiciones. Los sustituyentes, en este caso,
podemos hablar también de ramificaciones, ¿no? Porque una ramificación es cuando hay carbonos, en el caso de los metiles. Sigamos con los disustituidos. Él está en el 1 y en el 2. Podemos utilizar el orto. Por ejemplo, una nomenclatura. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde pongo 1? ¿En el cloro o en el metil? Bueno, si vas a terminar en benceno, son equidistantes, 1 cloro, 1 metil. La regla dice el menor orden alfabético recibe la menor numeración. Empezarías 1 cloro, 2 metil benceno. O podrías llamarle orto, cloro, metil benceno. Ahí está. El orto, porque está en el 1 y en el 2. Y si vas a querer enumerarlos, enumeras por el 1 que está el cloro, ¿no? El menor orden alfabético. Primero está la C. Y dices 1 cloro, 2 metil benceno. Ese es un nombre sistemático, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando queríamos hacerle terminar en tolueno, en estireno, en fenol? ¿Te acuerdas? Aquí lo vas a utilizar porque el CH3 con el benceno es el tolueno. Y en ese caso, si quieres que termine en tolueno, ¿dónde pones 1? 1 ya no puedes poner en el cloro. 1 tienes que poner en el CH3, en el metil. Y le dices ortocloro benceno. Y si quieres, enuméralo. Y dices 2 cloro tolueno. Entonces yo te dije, si va a terminar en tolueno, 1 debe estar en el metil. Si va a terminar fenol, 1 en el OH. Si va a terminar en estireno, 1 en el etenil. Eso están acá. Hay que recordar si se olvidaron. Aquí. Nombre sistemático y común. En el 1, para si va a terminar en tolueno, 1 tiene que poner en el metil. Si va a terminar en estireno, 1 en el etenil. Si va a terminar en fenol, 1 en el OH. Eso. ¿Sí? Eso. Entonces, todos estos son sus nombres, ¿no? El nombre sistemático es este de acá. Estos son comunes. Cuando dicen los prefijos orto, meta, para, o tolueno, fenol, estireno, son nombres comunes. Pero son todos los posibles nombres que tienen, ¿no? Siguiente ejemplo. También puede llamarse tolueno, porque tiene el metil. Ese es 1 y 3. Ese es un meta. ¿Dónde pongo 1? 1 nitro, 1 metil. Si voy a llamarle benceno, primero está la M, MN. Entonces, puedes ponerle meta, metil nitrobenceno. Primero la M, luego la N. O si no, enuméralo. El menor orden alfabético está en el metil. Y le dices 1 metil, 3 nitrobenceno. Y si quieres que termine en tolueno, bueno, coincide, 1 metil. Sería metanitrotolueno. Ahora, si quieres, enuméralo.
3-nitrotolueno. ¿Sí? Disustituidos. Sigamos con los disustituidos. Tengo dos ahí. Si va a terminar en benceno, 1-bromo o 1-metil. Si el menor orden alfabético recibe la menor numeración. Muy bien. Pero están en el 1 y en el 4. ¿Qué prefijo puedes utilizar en el 1 y en el 4? Para. Entonces, ¿qué le puedes decir? Para, bromo, metil, benceno, en orden alfabético. Y si quieres lo enumeras, pero uno en el bromo, ¿no? Y le llamas 1-bromo, 4-metil, benceno. ¿Puedo terminar en tolueno? Claro. Ponle 1 ¿dónde? En el metil, ¿no? Y si quieres emplear prefijos para, bromo, tolueno. Y si le das numeración, quieres darle numeración, 1 en el CH3. 4-bromo, tolueno, o sea. Entonces, esos son sus posibles nombres. Entonces, si vas a tener que terminar en tolueno, 1 en el metil. Si vas a llamarle benceno, ya sabes que nadie tiene jerarquía, buscas si son equidistantes 1, 1, dices 1 el menor orden alfabético. Este de rojo me está sirviendo para nomenclatura de rojo. Para el benceno nos ha servido así, él era el 1 y él era el 4, ¿no? Porque el benceno dices 1-metil o 1-bromo. Son equidistantes. Ya. ¿Qué dice la regla? El menor orden alfabético, ser bromo, debe recibir la menor numeración. Por eso dices 1-bromo, 4-metil y todo es el benceno, ¿no? Muy bien. Ahora, polisustituidos. Un polisustituido ya es de 2 a más, ¿no? Aquí le han puesto 3, ya. Bueno, poli. ¿Él podrá terminar en tolueno? No, porque no hay CH3. ¿Podrá terminar en fenol? No hay OH. ¿Podrá terminar en estireno? No hay etenil. Entonces, ¿qué hago? Nómbrale nada más el sistemático, pues. Por donde vayas está en el 1, en el 3 y en el 5. Por donde vayas. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Cuando son equidistantes, ¿qué dice la regla? El menor orden alfabético. Él es el etil, él es nitro y él es cloro. Tú eres 1. 3 etil o 3 nitro. El etil. Entonces te vas así enumerando. ¿Sí? Ahí te das. Le das nombre. 1 cloro, 3 etil, 5 nitro, benceno. Ese sería su nombre. ¿Cómo? No hay manera. Otro ejemplo. Aquí sí puede terminar en tolueno por el CH3. ¿Y cómo sería en benceno? Más cerca de los sustituyentes, así, por el cloro. 1, 2, 3, 4, así. Y le dices 4 bromo, 1 cloro, 2 metil, benceno. Y si quieres que termine en tolueno, aquí vas a poner 1. Y tiras hacia abajo. Se va a cambiar a rojo acá, ¿ya ves? Entonces dice 5 bromo, 2 cloro, tolueno. Siempre tus sustituyentes en orden alfabético. El metil y el benceno es el tolueno. Si va a terminar el tolueno en el CH3, 1. ¿Sí? Nombre sistemático que termine en benceno.
puedes enumerar horario o antihorario. El metil está en el 2 y los nitros en el 3, en el 5. En el alfabeto primero está la M, 2-metil, 1,3,5 trinitro, benceno. Ese es su nombre sistemático. Y si queremos que termine en tolueno, 1 aquí. 1. Puedes decir horario o antihorario, da lo mismo. Dices 2,4,6 trinitro. Tolueno. Ese sería su nombre común. Aquí en benceno, 1, 2, 3, trimetilbenceno. ¿Puede terminar en tolueno? No. Solo cuando hay un metil. Acá hay 3. No se puede terminar en tolueno. Ahora vamos a ver los hidrocarburos aromáticos fusionados. El alqueno, que alqueno, el antraceno, 3 anillos y el naftaleno. Su fórmula general del naftaleno, C10H8. Los 10 carbonos tienen hibridación sp al cuadrado. Los 14 carbonos tienen hibridación sp al cuadrado. 5 enlaces pi, 10 electrones pi. 7 enlaces pi, 14 electrones pi. Si tengo sustituyentes, ¿cómo puedo enumerar? 1, 2 y así. O, si acá hay un sustituyente y acá no hay nada, te vas así. O si acá encontraste, te vas así. O si acá encontraste, te vas así. Si los sustituyentes están en el 1, en el 4, en el 5 y en el 8, son alfa. Acá. Alfa. Si está en el 2, en el 3, en el 6 y en el 7, beta. En el antraceno vas a numerar así. 1, también aquí puede ser 1, aquí también puede ser 1, acá también puede ser 1. Si aquí más cerca tuviera un sustituyente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si empiezo por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a depender dónde están. Si los sustituyentes salen del 1, del 4, del 5, del 8, alfa. Si salen del 2, del 3, del 6, del 7, beta. Si sale del 9, del 10, gamma, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera el seno, en lugar de los 3 dobles enlaces, también puedes poner los anillos, ¿no? La resonancia. Aquí yo tengo un ciclo propil, acá tengo un ciclo, y por acá tengo un metil. Entonces, y por acá tengo un bromo. Entonces, esto quiere decir que yo voy a enumerar de esta manera, ¿no? ¿Dónde empiezo 1? Ahí empiezo 1. Pero ¿dónde encontré? Acá en el bromo, allá me voy así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El ciclo propil está en una posición gamma. El bromo está en alfa. Cloro y metil están en la posición beta. ¿Qué es lo que nos dice, no? Gamma, cuando es un alfa y cuando son beta. En lugar de decir 9 ciclo propil,
digo 9 gamma, ¿no? Entonces, eso quiere decir. Aquí tenemos nombre. Él es un naftaleno. ¿Dónde pongo 1? No hay nada ahí, no hay. Ya. Aquí. 2 equivalentes. ¿Qué dice la regla cuando son equivalentes? La regla dice el menor orden alfabético recibirá la menor numeración. Ah, ya, entonces 2. ¿Cuál va a ser su nombre? 2-bromo 3-metilnaftaleno. Entonces, o también puede decir beta-bromo, beta-metil, ¿no? Naftaleno. Entonces, hemos decidido la numeración más baja el bromo porque tiene menor orden alfabético la B que la N de metil, ¿no? Acá tenemos uno del antraceno. ¿Dónde 1? No hay nada. Equivalentes. ¿Qué dice cuando son equivalentes? El menor orden alfabético debe recibir la menor numeración, ¿no? Y por eso que vas a enumerar por arriba. Dices 2 bromo, 2 bromo, y llegarías a él 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se va a llamar 2-bromo 7-metil antraceno, ¿no? Se va a llamar así. Entonces, ya sabemos por qué debemos de empezar por el bromo y no por el metil. Si hubiera estado al revés, profesora, el bromo en el 7 y el metil en el 2, empezabas por el bromo, del lado izquierdo. ¿Ok? Vamos a ver ahora los alcoholes y los éteres. Los alcoholes tienen el grupo funcional hidroxilo, el OH, y los éteres tienen el grupo funcional O de oxi. Los alcoholes tienen puente de hidrógeno. Por lo tanto, serán moléculas polares. Los de menor masa molar serán solubles en agua. Los de baja masa molar, el etanol, el metanol, el propanol, ¿no? Entonces, los alcoholes son moléculas polares, tienen fuerza intermolecular, puente de hidrógeno. Los éteres no tienen puente de hidrógeno, ¿no? Los alcoholes presentan el grupo hidroxilo, donde R es un resto alquilo. Los alcoholes se pueden clasificar por el tipo de carbono que se une al grupo hidroxilo. Hay alcohol primario, secundario, terciario.
Un alcohol primario viene de un carbono primario. Estos dos son carbonos primarios. Uno de sus hidrógenos lo reemplazas por un OH. Te queda 2. Y uno de sus hidrógenos por el OH. Ahora es un alcohol primario, toda la estructura. Un alcohol secundario viene de un carbono secundario, donde uno de sus hidrógenos ha sido reemplazado por el OH. Por ejemplo, él es el carbono secundario. Un hidrógeno lo va a sustituir por el OH. Ahora es un alcohol secundario. Y un alcohol va a ser terciario por ejemplo aquí, el carbono terciario es N. Entonces su único hidrógeno que tiene, lo sustituyes, lo reemplazas por el hidroxilo. Tú puedes ponerlo así o también de esta manera. No hay problema. Sigue siendo un alcohol terciario. Como comprenderás, no hay alcohol que sea cuaternario, ¿no? Porque acuérdate que el carbono cuaternario no tiene hidrógenos. Es imposible que estemos incluyendo al OH. No hay alcohol cuaternario. Pero sí hay primario, secundario y terciario, dependiendo el tipo de carbono que se une al grupo hidroxilo. Entonces, ¿de dónde viene un alcohol primario? De un carbono primario. ¿De dónde viene un alcohol secundario? De un carbono secundario. ¿De dónde viene un alcohol terciario? Viene de sustituir un hidrógeno del carbono terciario por el OH o por el hidroxilo, ¿no? Esa sería la explicación. También los alcoholes se van a clasificar según el número de OHs o el número de hidroxilos. Por ejemplo, aquí tengo un solo OH. Él es un monol. Cuando tengo de 2 a más, ya son polioles. El primero es un monol y las dos estructuras son polioles. Más de 2. De 2 a más, ya son polioles. De 2 a más, ¿qué? Hidroxilos. Tenemos monoles, tenemos polioles. Para darle nombre tienen 2 nombres, un común y un sistemático. Por ejemplo, un carbono met. Si es común es alcohol met y terminan en ílico, alcohol metílico. El sistemático met en ol, metanol, ¿no? Siguiente, 2 carbonos, alcohol etílico, porque et es 2. Su sistemático, 2 carbonos, et, los alcoholes, su nombre sistemático terminan en ol, etanol. El alcohol etílico, su sistemático sería el etanol. Sigamos. 3 carbonos, un hidroxilo, alcohol propílico, su sistemático propanol. Su común, but, sec, alcohol sec butílico. Su sistemático, butan, 2 sol. But porque hay 4 carbonos.
¿El OH dónde está? Sale del carbono 2. Butan 2-sol, para decir butanol. Antes que venga el OH, era un CH, era un carbono terciario. Si del carbono terciario ese hidrógeno se reemplaza por el OH, es el alcohol terbu, porque hay 4, terbutílico. Su sistemático enumera, hay una cadena principal y una ramificación. Se va a llamar 2-metil propan 2-sol. ¿Por qué propan? 3 carbonos. Ol, el hidroxilo está en el carbono 2. Pues terminas 2-sol. Para que diga propanol. El común. Esto es un iso, ¿no? Hasta aquí isopropil, isobutil, isopentil. Entonces, su común va a ser alcohol isopentílico. Su sistemático enumeras por donde más cerca está el OH. Él es el sustituyente o radical metil. Su nombre va a ser 3-metil butan 1-ol. También puede ser ponerle la posición del OH. ¿Esto está bien? Sí, sí está bien. Ambos son nomenclatura. ¿Ya? Entonces, eso es para nomenclatura de alcoholes. Sigamos. Ahora tenemos la cadena principal donde haya la mayor cantidad de hidroxilos. Y se enumera por donde más cerca está el hidroxilo. Eso está de izquierda a derecha. Pues ahí uno, ¿no? 5-metil hexano 2,4 diol. El metil sale del 5, 6 carbonos hexano, los OHs en el 2 y en el 4 diol. En el siguiente, ¿quién tiene más jerarquía, el alcohol o el doble? Obvio que el alcohol. Pues uno en donde está el carbono unido al OH. Su nombre va a ser 2-metil prop 2en 1-ol, ¿no? 2-metil prop de 3 carbonos, el doble enlace está en 2, estás nombrando al doble enlace, debe terminar en -in, y el OH o el hidroxilo está en el 1-ol, que es la terminación común, perdón, sistemático de los alcoholes, ¿no? Muy bien, chicos, es su break, ¿no? ¿Sí? Ok, listo. Vayan a un ratito. Seguimos, chicos y chicas. Digan present. Ok, muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van con las nomenclaturas? ¿Qué creen? ¿Que son muchos nombres? ¿Qué consideran? Opiniones, a ver. Esa carita. Exacto, son muchos nombres, ¿no? Ya la semana anterior había nombres, hoy día hay más nombres para un solo compuesto, ¿no? Eso es la verdad, cierto. Hay muchos nombres, entonces, sobre todo deben tener bien claro la sistemática,
que es la que más nos importa, ¿no? Pero en alcoholes, eso del alcohol etílico, metílico, bueno, con un carbono, con dos suficiente. De ahí sí ya alcoholes ya de cadena ramificada, de sistemático. Eso sí debe quedar claro. Por ejemplo, en esta diapositiva de aquí, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué elegimos como cadena principal la que más carbonos tiene? Porque es la que tiene el mayor número de hidroxilos. ¿Y por qué numeramos por de izquierda a derecha? Porque la regla dice, si yo tenía, por ejemplo, un alqueno, enumerábamos por donde más cerca está el doble, ¿no? Si teníamos un alquino, por donde está más cerca el triple, a no ser que eran equidistantes, se tenía que ver los sustituyentes. Aquí enumeraremos por donde más cerca está el hidroxilo. Por el lado derecho está muy lejos, está en el 3. Por eso elegimos esta numeración. Y le damos su nombre. Entonces ellos terminan en ol, pues sus sistemáticos terminan en ol. Aquí, ¿por qué no empezamos por el doble? ¿Y por qué empezamos por el OH? Porque la regla entre el hidroxilo y el alqueno, el hidroxilo tiene más jerarquía, por eso numeramos de derecha a izquierda. Su nombre va a ser 2-metil, 3 carbonos prop, el doble está en el 2 y el hidroxilo está en el 1. Entonces, esos son sus nombres sistemáticos. Sí o sí tenemos que saber, ¿no? Muy bien. Sigamos con la nomenclatura de alcoholes. También puede haber cadena cerrada. Entonces, ¿dónde vamos a poner uno? De hecho, en el hidroxilo. Hidroxilo y radical, el hidroxilo tiene más jerarquía, uno aquí. Puede ser horario o antihorario, igual llegamos aquí en el 4. Su nombre va a ser 4,4 dimetil ciclo ex 1-ol o ciclohexanol. Ahí está. Si gustas, también puedes ponerle la posición del OH. También vale. Los dos son correctos, ¿ya? ¿Dónde pongo uno? ¿En el doble o en el hidroxilo? El hidroxilo tiene más jerarquía, ¿no? Entonces, esto es el ciclopen. 2-en, 1-ol. Entonces, también tenemos alcoholes cíclicos. Ahora, no sé si les dije los fenoles. Me olvidé. Profesora, un alcohol y un fenol se diferencian por ahí, ¿no? A ver. Ah, no, que están después todavía. Ya, listo. Después de los fenoles. Ya. Entonces estábamos aquí, donde más cerca está el hidroxilo, posición 1, nomenclatura sistemático, terminan en ol. Ahora, los alcoholes, ¿qué reacciones presentan? Reacciones de oxidación. Por ejemplo, un alcohol primario cuando se oxida, un alcohol primario nos da el aldehído. El aldehído es el CHO, ¿no? Grupo formil. Se oxida y nos da el ácido carboxílico. Entonces, si no se aprecia muy bien así, vamos a hacer, por ejemplo, un alcohol primario, uno pequeñito. Él es un alcohol primario. Si él se te oxida, te va a dar el aldehído más agua. Si él se oxida, el aldehído se oxida, un oxígeno más al final,
vas a tener el ácido carboxílico, ¿no? Entonces, un alcohol primario se oxida para dar un aldehído. El aldehído se oxida para dar un ácido carboxílico. 2 carbonos en ol, L es el etanol. 2 carbonos, los aldehídos terminan en al, etanal. Reacciona, me da el ácido. 2 carbonos, los ácidos terminan en oico. Eso ya la siguiente semana vamos a ver a profundidad. Es el ácido etanoico. Aquí lo importante hoy tienen que saber que cuando un alcohol primario se oxida, me da un aldehído, y el aldehído se oxida, me da el ácido carboxílico, ¿no? COOH. ¿Ok? Esa es la oxidación de un alcohol primario, nos va a originar un ácido carboxílico. Y cuando se oxida un alcohol secundario, cuando se oxida el alcohol secundario, nos va a dar la acetona. Por ejemplo, un alcohol secundario aquí, él es el alcohol secundario, se oxida y nos va a dar la acetona más agua, ¿no? Porque si acaso has empleado el CO, que está aquí, tienes 2 hidrógenos y un oxígeno que cuando se unen van a formar el agua líquida, ¿no? La oxidación de un alcohol secundario nos va a dar una función tónica. ¿Ok? Y cuando se oxida un alcohol primario nos da aldehído y nos da el ácido carboxílico. Pues eso hay que tener muy en cuenta, chicos. La oxidación de un alcohol primario, la oxidación de un alcohol secundario. ¿Ya? Tenemos que saber eso. Ok, muy bien, sigamos. Y vienen los fenoles, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando terminaba en tolueno, uno recibía en el CH3? Y si va a terminar en fenol, uno debe recibir el OH. Y si terminaba en estireno, uno en el etenil. Él también va a tener 2 nombres, uno que termina en benceno y otro que termina en fenol. Tienen el hidroxilo igual que el alcohol, donde AR es un resto arilo, o sea, un benceno. Aquí tenemos el fenol o bencenol. ¿Dónde está presente? En los enjuagues bucales, por ejemplo, ¿no? Nomenclatura de los fenoles. 2 nombres, sistemático que termina en benceno y común que termina en fenol. Si va a terminar en benceno, enumeras por el etil, 1 etil. Porque entre etil y el hidroxi, en el alfabeto primero está el etil. Como están en el 1 y en el 2, puedes emplear el orto. Orto, etil, hidroxibenceno. Si quieres, le das números. 1 en el etil, 2 en el hidroxi. Y le dices 1 etil, 2 hidroxibenceno. Ese es su nombre sistemático. Y si quiero que termine en fenol, ya sabes, si quieres que termine en fenol, en el OH debe recibir la numeración 1. Entonces, él es un meta etilfenol. No, un orto. En el 1 en el 2, un orto etilfenol. Metes en el 1 en el 3. Y si quieres, lo enumeras, pero 1 en el OH. Y dices 2 etilfenol. Ahí está. Entonces, si va a terminar en benceno, hemos elegido que el menor orden alfabético recaiga en la menor numeración.
La E de etil está antes que la H, ¿no? Para la nomenclatura de azul. Si vamos a hacer que termine en fenol, 1 en el OH, ¿sí? 4 nombres tiene, ¿no? Entonces, en el 1 y en el 2, prefijo orto. Aquí, si te va a terminar en benceno, él es el hidroxi y él es el metil. En el alfabeto primero está la H. Como está en el 1 y en el 3, puedes utilizar el meta. Entonces le llamas meta hidroximetilbenceno. O si no, enuméralo. El OH, el hidroxi debe recibir la menor numeración porque la H está antes que la M de metil. Y le dices 1 hidroxi, 3 metil, benceno. Profesora, ¿y en qué va a terminar? ¿Va a terminar en fenol o va a terminar en tolueno? Tiene que ser fenol porque él es función. El tolueno no es función. Ojo ahí, si eso fuese tu curiosidad. Ah, ya, entonces fenol, sí. Si va a terminar en fenol, justo coincide, 1 en el OH. Entonces sería un metametilfenol. O enuméralo, 1 en el OH, 3 metilfenol. Esos son sus nombres. Los sustituyentes están en el 1 y en el 3, prefijo meta. Cuando tienes dos OHs en el benceno, terminan en diol. Si hay 3 en triol, bencenodiol, bencenotiol, y le puedes dar la ubicación. Aquí, en benceno, enumeras del OH de abajo hacia arriba, antihorario. Y le dices 4 metil, benceno, 1,2 diol. No puede terminar en fenol porque hay 2 OHs. Ahora aquí hay 3. Enumeras por el OH de arriba hacia abajo, ¿no? Más cerquita. Entonces le dices benceno 1,2,4 triol o 1,2 bencenotriol. También puedes poner primero benceno 1,2,4 triol. Los dos son correctos, sí, si no, nosotros utilizamos esta nomenclatura de aquí, la del 93, ¿no? El más moderno. Entonces, ya cuando hay 2 OHs, 3 OHs, debe ser bencenodiol, bencenotriol, pero siempre poniendo la ubicación de los hidroxilos. Entonces, ¿qué lo diferencia con un alcohol? Acá voy a poner un alcohol. Voy a poner un hexágono también con 2 dobles enlaces y de aquí sale OH. Eres un alcohol. Para hacer fenol tiene que ser el benceno, ¿sí? Eso es uno. Lo otro es que el carbono al cual se une el OH para hacer alcohol tiene que tener hibridación sp3. Todos los carbonos, pero este carbono está unido solo a enlaces simples. Entonces la hibridación es sp3. Pero este carbono de aquí está unido a 2 simples y un doble. Entonces el tipo de hibridación que presenta es sp al cuadrado. Cuando es un sp al cuadrado, es un fenol. Y cuando la hibridación de ese carbono que está unido al OH es sp3, es un alcohol. Esa es la diferencia. El tipo de hibridación, en el caso del alcohol, está unido a un radical alquilo.
pero el fenol a un arilo. ¿Y un arilo qué es? El benceno. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, que no nos podemos confundir entre los alcoholes y los fenoles, no son lo mismo. Profesora, pero ese alcohol tiene 2 dobles enlaces. Sí, es un cicloalqueno. No tiene 3 para ser benceno. Entonces, ese carbono no está siendo afectado por el doble enlace donde se enlaza lo H, ¿no? No está, solo tiene enlaces simples, por lo tanto la hibridación es sp3. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de éteres. Presentan el grupo funcional oxi, puede ser AR un resto arilo o R un resto alquilo. Tiene el grupo funcional O de oxi. Hay 2 tipos de éteres. Cuando los que se unen al oxi son iguales, este es un éter simétrico. Los que se unen al éter son diferentes, un ciclopropil y un propil, son éteres asimétricos. ¿Sí? Simétrico y asimétrico. También preguntan así. Dice, tal estructura es un éter simétrico, es un éter asimétrico, ¿no? Así nos preguntan. Su nomenclatura, tiene 2 nomenclaturas, común y sistemática. Hay 2 comunes. La primera, la O, todos los que están a los costados de la O de oxi son radicales alquilos, etil, etil. Le llamas dietiléter o éter dietílico. Y su sistemático es en oxi. Como hay 2 carbonos, etoxi. Y esto es un alcano, enano, etano. Ese es su nombre sistemático. Etoxi, etano. Otro ejemplo. Común. Él es el metil y él es el etil. En orden alfabético, primero la E. Etil, metil, éter. Y en el sistemático, en el otro nombre común, éter, etil, metílico. Éter, metil, etílico. Y su sistemático, la cadena que menos carbonos tiene, met en oxi. Y la más grande es, en este caso hay 2 carbonos, en ano. Su nombre va a ser metoxietano. Sigamos. Común y sistemático. Común es el metil y él es el isopropil. Primero en el alfabeto está el isopropil. Dices isopropil, metil, éter. O éter, isopropil, metílico. El sistemático. El sistemático, la cadena que más carbonos tiene, es así. Él es sustituyente, metoxi. Entonces él va a ser 2-metoxipropano. Su nombre es sistemático. 2-metoxipropano. Nombre común. Él es el etil y el benceno como radical se le dice fenil. En orden alfabético, etil, fenil, éter. O éter, etil, fenílico.
y su sistemático, tu cadena principal va a ser el benceno y él va a ser el etoxi. Dices 1-etoxibenceno o simplemente etoxibenceno. Entonces, la cadena principal es el benceno y el etoxi es como si fuese un sustituyente. ¿Qué más? Aquí solamente puede tener la nomenclatura sistemática. Tengo 3 sustituyentes metoxi. Enumeramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La cadena principal es un alcano. Su nombre sistemático va a ser 2,4,6 trimetoxi. 7 carbonos septano. Esto es una función alcohol. Entre el OH y el éter, ¿quién tiene más jerarquía? El alcohol. Tu cadena principal. Él es tu sustituyente. 2 carbonos, etoxi. ¿Por dónde numero? Por donde más cerca está el OH. Por aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? 3-etoxi propano 1,2 diol. 3-etoxi, 3 carbonos, un alcano, propano, los OHs en el 1 y en el 2. Como hay 2 OHs di, el nombre sistemático de los alcoholes terminan en ol, ¿no? Aquí no hay manera que toda la cadena sea la cadena principal, ¿no? Entonces la cadena principal debe ser la que más carbonos tenga. Aquí hay 3 carbonos. Entonces tú eres un radical, ¿no? Pero no solo él. Desde acá, todo esto. Viene del etenil, pero debes terminar en oxi, etenoxi. Esto es un alqueno, tienes que numerar por el lado izquierdo, más cerca el doble. Ahí está. Su nombre va a ser 3-etenoxi pro 1N. Viene de propeno. Siguiente. La cadena principal va a ser el ciclo alqueno. Él es el metoxi y él es el etil. ¿Dónde ponemos posición 1? Obvio que en el doble enlace. Y me voy horario. Su nombre va a ser 3-etil, 2-metoxi, ciclohexeno o ciclohex1N. 3-etil, 2-metil, la cadena principal es el ciclohexeno, ciclohex y el doble está en el 1N. Aquí está unido a un arilo, el benceno, él es el metoxi, y le es 1-metoxibenceno o metoxibenceno. Se le llama anisol. Al metoxibenceno, todo eso es el anisol, su nombre común. Esto es un para, por ejemplo. Esto es el metoxi. Si va a terminar en benceno, sería para bromo metoxi benceno. O enumeras más cerca por el bromo, ¿no? Porque son equidistantes. 1 bromo, 4 metoxi benceno. Y también puede terminar en anisol. Si quieres que termine en anisol, en el metoxi debe recibir 1. Ese es un para bromo anisol. Y si quieres enumerar 1, debe recibir en el anisol, o sea, el metoxi. Ahí está. Y le vas a llamar 4 bromo anisol.
Entonces, a tu lista del tolueno, del fenol, del estireno, agrégale el anisol. Cuando todo va a terminar en anisol, en el metoxi, debes colocar la posición 1. Si era tolueno, en el OH la numeración 1. No, perdón, en el CH3. Si era fenol, en el OH, ¿no? Si era el estireno, en el etenil. Debe recibir la numeración 1. Muy bien. Vamos a hacer los ejercicios ahora. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Hola. No, mira, son 12:37, ya recién vamos en el ejercicio. Estamos atrasados. Muchos nombres, ¿no? Parece rápido, Félix, no es así. Más de una hora llevamos nombres y nombres, y yo en realidad le digo, ¿verdad? ¿Quién nos ha dicho que la química orgánica era más fácil, no decían? Nos mienten, ¿no? Ya, listo. Vamos a trabajar el primer ejercicio. A ver. Dice que los hidrocarburos aromáticos son aquellos que incluyen al benceno y sus derivados. Fueron llamados así debido al olor fragante o fuerte que tenía. Algunos derivados del benceno conocidos en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX. Respecto al benceno, seleccione verdadero o falso. El benceno es un hidrocarburo aromático cíclico. Tiene 3 dobles enlaces alternados. En cada vértice hay un carbono y un hidrógeno. Y cada uno de estos carbonos va a tener hibridación sp al cuadrado. Los 6 carbonos, como tienen un enlace doble, tienen una geometría plana. Los dobles enlaces hacen un ángulo de 120 grados. Es una molécula, sí, es una molécula polar el benceno, es cerrada, es plano, presenta 3 dobles enlaces alternados. Eso está muy bien. Sus carbonos presentan hibridación sp al cuadrado. Los 6 carbonos tienen hibridación sp al cuadrado. Luego nos dice presentan reacciones de adición. Esto es falso. Tenemos monosustituidos, disustituidos, polisustituidos, porque los hidrógenos que tiene pueden ser sustituidos por radicales alquilos o grupos funcionales, como en este caso el fenol, ¿no? El OH. Entonces, esto es falso. La respuesta, la B. Siguiente. El estireno se utiliza en la fabricación de materiales aislantes, cañerías, parte de automóviles, envase de alimentos. Se muestran 2 derivados. Indique el nombre de A y el nombre de B. ¿Y qué vemos en nuestra clave? Dice benceno, estireno, el otro lado estireno, benceno. Entonces tenemos que dar las 2 nomenclaturas. La sistemática y la común. Si es sistemático, va a terminar en benceno, ¿no?
Entonces digo, 1-etenil o 1-nitro. Ah, profesora, la menor numeración debe recibir el nombre, la menor numeración debe recibir el menor orden alfabético, o sea, la E-etenil. Muy bien, te vas así. Y le das su nombre. 1-etenil, 3-nitro, y le haces terminar en benceno. Ese es su nombre del sistema. Ya está. De su vecino. ¿Dónde están? Está el 1, el 3, en el 5, por donde empecemos. Ah, ya. Si cualquiera llegamos en el 1, en el 3, en el 5, entonces son equidistantes. ¿Y qué dice la regla? Si él es el etenil, y él es el bromo, y él es el etil, dice el menor orden alfabético recibe la menor numeración. Ah, el bromo, 1. 3-etenil o 3-etil, porque llego aquí al 3 y acá también llego al 3. Hay empates, son equidistantes. ¿Qué dice la regla? El menor orden alfabético. Pero profesora, los dos empiezan con la E. Está bien, pero hay alguien que está antes en el alfabeto, ¿no? Y así bien que con la E están empatados, con la T también están empatados. Entre la E y la I, ¿quién está primero en el alfabeto? A, B, C, D, E. A, L, etenil, me voy para arriba. Y le doy su nombre. Orden alfabético, primero el hebreo, luego el etenil, luego el etil, que sale el carbono 5. Y todo es el benceno. Eso sería su nombre sistemático, pero veo que también están terminando en estireno. ¿Se acuerdan que es estireno? Cuando queríamos que termine en estireno, uno debe recibir en el estireno. El etenil es el estireno. Y me voy también oral. Entonces le digo 3-nitro, y el etenil y el benceno terminas con la palabra estireno. Eso sería su nombre común. Su vecino, ¿dónde pongo uno? En el estireno, es decir, en el etenil. Ah, ok. 3-bromo o 3-etil. El bromo está antes que la E de etil. Y le das nombre. Primero el bromo, la B, luego la E. Y el etenil y el benceno se le llama estireno. Cuando es estireno, la menor numeración debe recibir donde está el etenil, ¿no? La menor numeración donde está el etenil, ¿ya? Entonces, eso sería su nomenclatura. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Uno de los dos va a estar, ¿no? No van a estar las 4 nomenclaturas dentro de nuestras claves, pues, ¿no? Entonces, la D. La D, la primera, coincide con su sistemático y el segundo coincide con su común. ¿Sí? Entonces, aquí en la C dicen tu separata meta, cámbiale por la P de para, ¿ya? En este ejercicio nos están diciendo acerca del fenil. Se utiliza cuando se considera como sustituyente al benceno. La palabra se deriva del griego feno, y llevo la luz, puesto que el benceno se descubrió en los residuos del gas de alumbrado público usado en Londres. Indique el nombre correcto. Si el benceno fuese mi cadena principal,
esto fuese sustituyente. Este sustituyente yo no lo conozco. Sin el cloro sí lo conozco, hemos visto la semana pasada, ¿no? Pero con el cloro no lo conozco. Entonces, ¿qué me queda? Que el benceno no va a ser la cadena principal, sino la cadena abierta. Y la cadena abierta, ¿qué cosa es? Un alcano, donde va a tener, enumeras por aquí, 1, 2, 3, 4. Y él es un metil. Y lo ordenas en orden alfabético. En el orden alfabético primero está la C de cloro, L es el fenil, el fenil está en el carbono 2, luego el metil. La cadena principal tiene 4 carbonos, mira. Es un alcano. Butano. Además había otra regla también, ¿no? Donde haya mayor cantidad de ramificaciones, esa es su cadena principal. ¿Se acuerdan? Si el benceno hubiera sido nuestra cadena principal, tendríamos una sola rama. Pero si el alcano es nuestra cadena principal, tenemos 3 sustituyentes. Entonces aquí la respuesta va a ser la C, ¿no? Nos habla del antraceno es oxidado para dar antraquinona y por lo tanto sustancia de partida en la síntesis de una amplia gama de colorantes, como la alizarita. Además se utiliza en la síntesis de algunos insecticidas. Identifique el nombre correcto del siguiente compuesto. Ese es un antraceno, ¿correcto? Entonces yo digo, 1, no hay nada, no hay nada, no hay nada y encontré. Y el recién está en el 2, pero acá está en el 1. Siempre la menor numeración quiere decir que por ahí vamos a empezar a enumerar. ¿Y a dónde me voy? Me voy así 2, no te pases. Tienes que bordear el ciclo. ¿Cómo? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él es el metil y él es el etil, ¿no? Semana pasada hemos visto esos radicales. ¿De dónde salir? Su nombre va a ser 1 etil, 6 metil antraceno. En orden alfabético y todo es el antraceno. La C va a ser la respuesta. Nos habla acerca de los alcoholes. Dice que son compuestos orgánicos que tienen diversas aplicaciones. Algunos se utilizan como solventes, combustibles, antisépticos, por ejemplo, ahora por la pandemia, ¿no? Entre otras. Marque el valor de verdadero o falso. Nos habla del ciclo pentanol, que si es un alcohol primario. El ciclo pentanol, el OH ponle donde tú gustes. ¿De dónde vino ese alcohol? ¿De qué carbono? ¿De algún carbono primario, secundario, terciario? Entonces, aquí hay C. 3 enlaces para 4, falta 1. Y antes, ¿cuánto tenía? Tenía 2.
era un CH2 antes que venga el OH. Aquí todos estos carbonos son carbonos secundarios. Los 5 carbonos son carbonos secundarios. Entonces, si ahí va a venir el OH, un hidrógeno va a ser sustituido por el OH. Este es un CH por si acaso. Entonces, ¿qué es? Es un carbono secundario. Por lo tanto, cuando el OH va a reemplazar un hidrógeno de un carbono secundario, ahora es un alcohol secundario. No es alcohol primario. Esto es falso. El etanol es soluble en agua y se clasifica como monol. El etanol o alcohol etílico tiene un OH, como yo les he dicho que ellos tienen puente de hidrógeno y al tener puente de hidrógeno son moléculas polares. Como el agua también es una molécula polar, entonces va a ser muy soluble en agua. Y cuando solo hay un OH, es un monol. Eso está bien. Entre sus moléculas predomina la fuerza puente de hidrógeno. Claro que sí, ¿no? Tenemos el metanol, por ejemplo, tiene fuerza puente de hidrógeno. Verdadero. Sobre todo los primeros 4 alcoholes, metanol, etanol, propanol y butanol, son muy solubles en agua. De ahí en adelante va disminuyendo su solubilidad. Los alcoholes, así como los hidrocarburos, presentan una gran variedad de cadenas, pudiendo clasificarse como cadena abierta o cerrada. Para los siguientes alcoholes, seleccione verdadero o falso. Hay que darle nombre, ¿no? Esos de rojo en las claves, chicos, ustedes tienen que corregir en sus separadas, ¿sí? Ok. Analizamos la primera cadena, la cadena abierta. Entonces, yo visualizo los alcoholes. Es un alcohol saturado porque solo hay enlaces simples. Una función alcohol. Mi cadena principal debe ser donde están la mayor cantidad de hidroxilos. O sea, esta es mi cadena principal. ¿Por dónde numero? Por acá, más cerca. 1, ya está el OH. Por acá, 2, muy lejos. Por acá enumero. ¿Sí? Entonces voy a enumerar la cadena principal, los hidroxilos. Los hidroxilos no son radicales ahí, hasta dentro, puedes ponerlo aquí al costadito si gustas, ¿no? Pero también puedes así sacarle como enlace, da lo mismo. Entonces tenemos acá el radical metil y el radical etil. Y primero en el alfabeto está la E y sale del carbono 4. Luego el metil, que también sale del carbono 4. 6 carbonos hexano. Los OH están en el 1 y en el 5. Como hay 2, di, prefijo di. Su nombre sistemático de los alcoholes terminan en ol. Eso es su nombre. La clave dice, el nombre de A es 4-etil, 4-metil, hexano, 1,5 diol. Ahora dice el nombre de B. ¿Quién tiene más jerarquía, el OH o el doble? El OH. 1. 2 el doble o 2 el metil.
En un salón me dijeron, profesor, el doble, no, el metil. No, entre radical y el doble tiene más jerarquía, te vas para ahí. Ojo, yo les di el orden de jerarquía, ¿no? El doble le gana a cualquier radical. Pero mi prioridad ha sido que uno esté el OH. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? 5-metil. Todo es un ciclo de 5 carbonos, es decir, ciclopen, de letra a letra no hay separación, acuérdense. El doble enlace está en el 2 y el OH está en el 1. 1 para que diga ciclopentenol. El nombre de B dice ciclometil, ciclopen, acá dice tren, es 12. El doble enlace está en el carbono 2. Y entonces esto es falso. Y luego nos dice que por la oxidación de B forma una acetona. O sea, B, si B se oxida, ¿qué alcohol es B? Primario, secundario, terciario, ¿qué alcohol es B? Antes aquí era un CH2, era un carbono secundario. Un hidrógeno lo sustituye para que ingrese el OH. Es un alcohol secundario entonces. Cuando un alcohol secundario se oxida, me debe dar la función cetona. Tu ciclo, tu CH3, tu doble enlace, ahí está la cetona. Hay un C, porque hay un vértice. Ahí está la cetona. Entonces, esto es verdadero. La oxidación de un alcohol secundario me da una acetona. La oxidación de un alcohol primario me da un aldehído. Si ese aldehído se sigue oxidando, me va a dar el ácido carboxílico. Pues aquí la respuesta va a ser la 7. Los fenoles son utilizados en la manufactura de resinas, nylon y otras fibras sintéticas. Indique la alternativa que tiene los nombres. Y miren, todos terminan en fenol. Si todos terminan en fenol, yo ya sé dónde voy a poner uno. Uno va a ir en el hidroxilo. En el primer caso me voy 1,3 o 1,3. Él es el metil. Y todo esto es un sec-butil. Acuérdense que el sec, el ter, no entra en el alfabeto, entra la B. Eso decía nuestra regla la semana anterior. Entonces, entre el metil y el sec-butil, primero está en el alfabeto el sec. Entonces, 3 debe ir en el sec. La menor numeración. Y 5 el metil. Y su nombre va a ser 3 sec-butil. Hay que poner al sec, pero está entrando en el alfabeto la B. 5 metil. El OH y el benceno se le dice fenol. Ese es su nombre común. En el siguiente.
Aquí sí, más cerca el 2 y el 3. Acá no son equidistantes para ver el orden alfabético, ¿no? Más cerca está antihorario. Él es el isopropil y él es el metil. Ordenas en orden alfabético y dices 3 isopropil. Luego el metil. El OH y el benceno se le dice feno. Eso sería su nombre común, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra clave? La C, ¿no? Ahora, si terminaba en benceno, ya es otra historia. Si el primero le vas a poner benceno, terminando en benceno, uno va a ir en el CQT, porque el alfabeto él está primero, y le va a seguir el 3 el hidroxi, en el 5 va a estar el metil, ¿ya? A ver, vamos a ponerle, ¿ya? Con morado, por el orden alfabético, 1. Luego le está la H, hidroxi. Él se va a llamar hidroxi. Y él sigue siendo metil. Entonces le vas a llamar 1-C-cutil, luego el hidroxi en el 3, luego el metil en el 5 y terminas con benceno. Ese es el sistema. Pero como todos terminaban en fenol, por eso ya a todos en fenol, ¿no? Y el otro compuesto también le pueden hacer terminar en benceno. Pero ¿dónde va a empezar uno? En el iso, porque el iso primero está en el alfabeto que el hidroxi, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ah, no, el hidroxi. Sí o sí también en el OH, porque el hidroxi está antes que la I, la H. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ah, hubiera empezado igual. Entonces, agarra la misma numeración y dices 1 hidroxi, 3 isopropil, 2 metil, lo ordenas así. Eso es un sistemático, en orden alfabético. Primero está la H, por eso 1, ¿no? 1, 2, 3, o también podías ir antihorario, pero como el OH está primero, te vas antihorario. La 8, sobre los éteres se termina verdadero o falso. Los éteres, él es dice, presentan el grupo hidroxi, ¿no? El hidroxi es para los fenoles o los alcoholes, ¿no? Falso. Hay éteres simétricos y asimétricos, claro, por ejemplo, un simétrico es los que están a los laterales del oxi, si son iguales, es éter simétrico. Pero si los que están a los laterales del oxi son distintos, entonces un éter asimétrico, ¿no? Entonces, esto está bien. El nombre común de ese compuesto, los que están a los laterales, son radicales. Él es el metil y él es el etil. Lo ordenas primero la E de etil, luego la M de metil y le haces terminar en éter. Eso está bien. Dice, debido a que son estables con muchos tipos de reactivos, los éteres por lo general se usan como disolventes para reacciones inorgánicas, ¿no? Hay que darle el nombre.
Entonces, la cadena principal y todo es sustituyente. 4 carbonos, sale de un carbono secundario. Es un sec. 4 en oxi. Sec-butoxi. La cadena principal es un alcano. Enumeras por donde más cerca está tu sustituyente. Tu nombre va a ser 2-sec-butoxi, 5 carbonos, pentano. Eso es su nombre. En el siguiente, la cadena principal es la abierta, el alqueno. Él es su único sustituyente. Viene del ciclopropano, ¿no? Cuando está como radical el triángulo es ciclopropil, pero tiene el oxígeno. Ciclopropoxi. Como es un alqueno, enumeras por donde más cerca está el doble. Está por la derecha, más cerca el doble. Y su nombre va a ser 3-ciclopropoxi. 6 carbonos hexa de 6. Los dobles en el 1 y en el 4. Cuando hay 2 dobles, prefijo di. Es un alqueno, debe terminar en eno. Para que no diga ciclo hexadieno, ¿no? Pues ahí los éteres están como sustituyentes. Entonces la respuesta va a ser la B. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hemos terminado a las justas. A seguir repasando, a seguir estudiando. ¿Ya? Entonces, en verdad, hay que familiarizarse con los nombres, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, sigan repasando, sigan estudiando, ¿ya? Sobre todo los diferentes tipos de nomenclaturas que estamos viendo. Si bien es cierto, se entiende, pero hay que ver también los otros nombres que tienen, ¿no? Un nombre sistemático y un nombre común, sobre todo para el benceno y para los fenoles, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuídense muchísimo. Gracias.